Hola, pícaros y pícaras, ¿os acordáis de esa voz? Es mía, la de Ayub, Raúl Azriati. Hoy os voy a explicar, bueno, en verdad os vamos a explicar una gran obra, que es La vida es un sueño. Es una gran obra del siglo de oro y es de Calderón de la Barca. Pero no voy a estar solo para explicarosla, sino que también me acompañan unos grandes invitados. No los de la vez pasada, sino mejores. Tengo aún a uno, pero no lo voy a decir hasta que toque. Ahora voy a presentar al primero, Don Miguel, que nos va a explicar el contexto histórico y la importancia de la obra en su época. ¿Qué tal estás, Miguel? Hola, Yup, encantado de estar aquí. Sin duda, La vida es un sueño es una obra fundamental para entender el pensamiento del barroco y el teatro del siglo de oro. Tengo muchas ganas de compartir algunas ideas con vosotros. Me parece perfecto. También tengo al más esperado y al más importante, Don Rodrigo Pérez, quien nos explicará, no, quien nos traerá un análisis sobre los personajes principales, en especial Segismundo, el protagonista de esta obra. ¿Y qué tal estás, Pérez? Otra vez verte. Bueno, Ayub, muchas gracias por invitarme otra vez. Y hola a todos. Si vamos a hablar de Segismundo, es un personaje atrapado entre el destino y la libertad, entre el sueño y la realidad. Es fascinante de ver cómo Calderón plantea esas cuestiones de una manera tan profunda. Oye, Pérez, es increíble escucharte hablar, ¿eh? Y ahora tengo a otro muy gran invitado que para mi parecer va a hacerlo muy bien y es Don Marcos, que nos ayudará a desentrañar los temas filosóficos y existenciales que se plantea en la obra. ¿Qué tal estás, Marcos? Muy bien, Ayub. La vida es un sueño nos deja con preguntas esenciales sobre la realidad, la libertad y la voluntad humana. Es impresionante cómo estas cuestiones siguen vigentes aún así siglos después. Madre mía, cómo habla Marcos Gil, por favor. Y ahora, por último, pero no por menos importante, Don Darío Sáez, quien nos hablará del impacto y la vigencia de esta obra en la cultura actual. ¿Qué tal estás, Don Darío? Hola Yu, ¿qué tal? Tú también, igualmente de conocerte. Es increíble ver cómo esta obra sigue siendo representada, reinterpretada y adaptada en la actualidad. Hay mucho que discutir sobre su influencia en el teatro, la filosofía y hasta en el cine, Ayu. Madre mía, cómo habla Darío, por favor. Con este grupo de personajes es imposible no hacerlo bien. Pues bueno, pícaros y pícaras, espero que estéis atentos y sabía que queríais escuchar otro podcast nuestro. Y esta vez os aseguro que va a ser mucho mejor que el primero, porque hemos modificado todo. Y ahora nos vamos a adentrar en esta magnífica obra y espero que os guste. Ahora, don Miguel, cuéntanos sobre la época en la que se escribió La vida es un sueño y por qué fue tan importante. Claro, Ayub, la obra se gestó en el corazón del siglo de oro español, un periodo caracterizado por un florecimiento cultural sin precedentes, pero también por profundas tensiones políticas y religiosas. En este contexto, la literatura y el teatro eran vehículos para explorar la complejidad del alma humana y conflictos en poder imperiales. ¿Qué elementos de esa época crees que se reflejan en la obra? Bueno, Darío, Calderón no solo nos presenta un drama sobre la lucha interna de Segismundo, sino que también plasma el contraste entre la libertad individual y el destino impuesto por las estructuras de poder. En una sociedad fuertemente jerarquizada, donde la autoridad de la monarquía y la iglesia dominaban la vida cotidiana, la idea de que el hombre puede cuestionar su destino era revolucionaria. ¿Y cómo se relaciona esto con el pensamiento barroco de la época? El barroco se caracteriza por la dualidad, la complejidad y una cierta melancolía existencial. La vida es sueño encapsula estas características al sumergirse en el dilema entre el libre albedrío y la predestinación, una tensión que refleja la visión barroca del mundo. La realidad es ambigua, contradictoria y llena de matices. Calderón utiliza el simbolismo y la paradoja para cuestionar lo que consideramos inmutable. ¿Podríamos decir que la obra tuvo un impacto más allá del teatro en su tiempo? Definitivamente, Darío. Más allá de innovar en el ámbito teatral, la obra abrió un espacio para el debate sobre la libertad, la justicia y la condición humana.
Es una época en la que las normas sociales eran estrictas. La vida es sueño ofreció una reflexión crítica sobre la nitidez del orden establecido, inspirando a muchos a cuestionar su realidad y a buscar una mayor comprensión en la naturaleza del poder y la existencia. Madre mía, Miguel, vaya reflexión que nos has pegado de esta obra de La vida es un sueño. Es increíble como podemos observar que La vida es un sueño aún se está dando siglos después de su creación, gracias a que ha sido una obra muy importante. Y aún podemos reflexionar sobre la vida y la libertad de esta obra. Y muchas gracias, Miguel. Espero que os haya gustado, pícaros y pícaras. Bienvenidos, pícaros y pícaras, en un nuevo apartado del podcast donde intentaremos conectar la obra de Calderón de la Barca de La vida es un sueño con el pleno 2025. Y creéis o no, aunque parezca una obra muy antigua, tienen muchos apartados que ver con el hoy en día. Y eso se lo vamos a dejar al grandísimo Marcos Hingin. Hoy arrancamos con una de las frases más icónicas de la obra. ¿Qué es la vida? Un frenesí. Pero vamos más allá. Si la vida es un frenesí, ¿quién somos nosotros en esta vorágine? ¿Actores de nuestra propia obra o simples espectadores atrapados en un scroll infinito? Yo diría que somos como personajes en un feed eterno, saltando de un contenido a otro sin darnos cuenta de qué es en realidad. No estamos creando nada, solo consumiendo. Exacto. Y ahí hay otra gran pregunta. ¿Qué haría Calderón si tuviera redes sociales? ¿Tuitaría frases filosóficas? ¿Sería de los que dejan comentarios pasivo-agresivos en Facebook? ¿O quizá tendría un canal de YouTube tipo La vida explicando unas metáforas barrocas? Yo creo que sería un influencer de pensamiento profundo, tipo alguien que publica hilos en Twitter como estamos todos soñando y no lo sabemos. Y lo peta. Y seguro que su bio diría algo como dramaturgo, poeta y explorador de la realidad ilusoria. DM solo para existencialismos. Pero ojo, que esto no es solo poesía. La idea de que la realidad es una ilusión no es exclusiva del siglo XVII. Hoy, con el metaverso, la inteligencia artificial y la hiperconectividad, la línea entre lo real y lo virtual es cada vez más difusa. ¿Cuántas horas pasamos en un mundo digital que desaparece con un clic? Uf, ¿y si Calderón viviera hoy? Seguro que se haría preguntas como ¿somos los dueños de nuestro destino o solo seguimos en un algoritmo? Eso es oro puro para un post viral. A ver, audiencia, ¿cómo actualizamos esta frase para Twitter o Instagram? Bueno, esperad un momento. Nos acaban de llegar 3 propuestas de la audiencia. Las vamos a poner ahora mismo, en vivo y en directo. Si la vida es un sueño, necesito que alguien le ponga subtítulos. Mi cuenta bancaria también es un sueño, y no precisamente bonito. Si la vida es un sueño, espero que no sea uno de esos donde llevo tarde a un examen que no estudié. Bueno, picaos y picaras, espero que os haya gustado esta parte nueva que hemos puesto, Madre mía, Marcos Gil, ¿cómo lo haces? Por favor. Bueno, picaos y pícaras, terminamos con esta parte del podcast, pero empezamos con la siguiente, de La vida es un sueño. En este segmento, nuestro experto Pérez, el increíble Pérez, se hace llamar Rodrigo, como su nombre. Rodrigo, ¿podrías iniciarnos explicando la importancia de Segismundo y cómo se constituye su personaje? Claro que sí, Ayub. Segismundo es el eje central de la obra y simboliza la lucha interna del ser humano. Es un personaje que vive atrapado entre un destino impuesto y el anhelo de la libertad, lo que lo convierte en el reflejo de las contradicciones propias del alma humana. Rodrigo, ¿cómo destacarías esa dualidad de Segismundo? ¿Qué recursos usa Calderón para transmitir ese contacto tan profundo? Bueno, Calderón utiliza y se refleja más en el contraste entre el confinamiento físico y la inmensidad de los sueños internos del personaje. Segismundo, claramente. Por un lado, el encierro de la torre simboliza la opresión y el destino ineludible, y por otro, los monólogos de Segismundo revelan su deseo de romper estas cadenas y alcanzar la libertad, esa amada libertad que quiere, aunque le cuesta enfrentar el dolor de la realidad. Bueno, Pérez, me llama la atención cómo este conflicto interno se traslada también a las relaciones de poder en la obra. ¿Qué papel juega el rey Basilio en todo esto? Bueno, el rey Basilio representa un poder absoluto y la autoridad que impone un destino sin dar cabida al libre albedrío.
Su decisión de encerrar a Segismundo es, en esa esencia, un experimento sobre la naturaleza del poder y del control. Con este acto, Calderón nos invita también a cuestionar si realmente somos libres o simplemente piezas en un juego de fuerzas mayores, al cual nos cuesta siempre y siempre, siempre adaptarnos. Y Pérez, ¿cómo se relaciona todo esto con la visión barroca? Me parece que la tensión entre la realidad y la ilusión es fundamental en esta estética. Exactamente, Marcos. La estética barroca se basa en la complejidad, el dramatismo y la ambigüedad. Segismundo encarna esa lucha, ya que su existencia se debate entre la cruda realidad de su cielo y el inalcanzable ideal de libertad que sueña éste. Esta dualidad resalta la incertidumbre y la transitoriedad o fugacidad de la vida, temas muy presentes en el pensamiento del barroco, claramente. Muy interesante, Pérez. ¿Y qué nos puedes decir de los personajes secundarios que complementan y que enriquecen en esa tensión de la obra? Bueno, los personajes secundarios funcionan como espejos de conflicto internos del protagonista, cada uno desde cortesanos hasta figuras simbólicas. Vamos, aporta una visión distinta de la lucha entre el destino y la libertad advertido. Esto crea un universo en el que cada personaje, aunque de maneras muy sutiles, refuerza la idea de que la existencia está plagada de contradicciones y paradojas. Madre mía, es asombroso ver cómo Calderón logra que, a través de sus personajes, se planteen preguntas universales sobre libertad y el poder. La obra va más allá de mera representación literal. Bueno, y después de este gran apartado que nos ha traído el señor Rodrigo, vamos a explicar cómo la vida es un sueño se ha conectado con nuestro mundo actual. Tras haber leído y relatado esta obra, he descubierto que muchos de sus dilemas, la lucha entre la libertad y el destino, la delgada línea entre la realidad y la ilusión, siguen siendo sorprendentemente relevantes hoy en día. Muy interesante, Darío. ¿Qué temas crees que se dan en el libro que se dan en la vida contemporánea de hoy en día? Pues bien, Ayub, en la obra de Calderón nos presenta la existencia como algo efímero, casi ideal. Hoy vivimos en una era de la inmediatez. Las redes sociales nos muestran momentos fugaces y la realidad se filtra a través de pantallas. Esta sensación de transitoriedad y de incertidumbre sobre lo que es real se parece mucho al dilema de Segismundo. ¿Quién se debate entre aceptar un destino impuesto y luchar por su libertad? Exacto, Darío. Es como si el aislamiento y la lucha interna de Segismundo reflejaran la desconexión y la búsqueda de autenticidad que experimentamos en el mundo digital. Así es, Miguel. La tensión entre la apariencia y la realidad es central en la obra. Y hoy, esa tensión se manifiesta en cómo construimos nuestra identidad en línea, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, en Discord. Muchos de nosotros, al igual que Sigismundo, vivimos atrapados entre lo que nos imponen las estructuras sociales y nuestro deseo de ser auténticos. ¿Dirías entonces que el dilema del libre albedrío y la predestinación se traslada también a la toma de decisiones en la era digital? Sin duda, señora Ayub Rowley, en la obra, la incertidumbre sobre si la vida es un sueño o una realidad nos invita a cuestionar nuestro papel en el mundo. Hoy, en un entorno saturado de estímulos y opiniones, esa misma incertidumbre nos desafía a pensar críticamente sobre la información que consumimos y sobre las decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana. Me parece que eso nos invita a ser más conscientes y reflexivos, tanto en el ámbito personal como en el digital. Exactamente, Marcos. Calderón nos enseña que, aunque la vida pueda parecer un frenesí, como vemos en la inmediatez de nuestras interacciones en las redes, siempre hay una profundidad oculta que vale la pena explorar. La obra es un llamado a buscar significados más profundos, a no conformarnos con lo superficial, y eso es algo que podemos aplicar en todos los aspectos de nuestra vida actual. Muchas gracias, Darío, por esa perspectiva tan enriquecedora. Es evidente que leer a Calderón nos permite comprender mejor nuestro tiempo y cuestionar las realidades en las que vivimos. Es un placer para mí, Ayub. Espero que este análisis los inspire a reflexionar sobre sus propias experiencias y a ver la literatura un puente entre el pasado y el presente. Si tenéis la oportunidad de leerlos, La vida es un sueño, deberíais hacerlo. Así seguiremos hablándoos de esta y recordándoos que aunque el contexto cambie, las preguntas fundamentales sobre la existencia permanecen, ya que esta obra es muy importante para nuestra historia y para todos los contenidos que tenemos que saber a lo largo de esta. Nos va a ayudar a poder entender el presente, el pasado y el futuro.
Espero que disfrutéis de las siguientes partes del podcast. Bueno, hemos estado hablando mucho de Segismundo y su historia, pero La vida es un sueño no solo se basa en Segismundo, sino que hay muchos más personajes muy importantes que también tienen una gran importancia en la obra. Por ejemplo, Rosaura. Mira, esto nos lo va a explicar nuestro gran invitado Darío, porque tú has adentrado bien en la obra y lo sabes hacer. Así que Darío, danos tu punto de vista. Bueno, sí, Ayu, como estabas comentando, Rosaura es brutal. Es una mujer que aparece al principio de la obra disfrazada de hombre, algo muy inusual para los libros de la época, lo cual ya nos dice mucho de su carácter. Esta llega a Polonia buscando venganza porque un noble, Astolfo, la dejó tirada tras proponerle matrimonio. Y claro, en esa época, eso no era solo una decepción amorosa, sino que afectaba su honor, que era lo más importante para una mujer. O sea, te viene con ganas de pelear desde el minuto uno, ¿no? Totalmente, Pérez. Pero lo interesante es que ella es como el espejo de Segismundo. Ambos han sido víctimas de las decisiones de los demás. Segismundo está encerrado en una torre porque su padre cree que es un monstruo y Rosaura está atrapada en su propia historia porque le han destrozado y nadie la respeta. Es verdad, porque en el siglo de oro una mujer sin honor estaba condenada. No podía casarse bien, la sociedad la vería mal, muchas cosas más. Básicamente tenía que recuperar su honor o desaparecer. Vale, pero la historia, ¿ella qué hace? ¿Se venga o qué hace? Sí, Ayub, esa es la gracia. Al principio sí que quiere vengarse de Astolfo, su exmarido, pero luego se cruza con Segismundo y la cosa se empieza a complicar. Se convierten en aliados sin darse cuenta. Segismundo le promete ayudarla, aunque él también está en su propio lío con la rebelión y todo eso. Pero Sigismundo siente algo por ella. Porque en algunas versiones parece que sí, pero en otras no. Ese es un tema discutido. Hay versiones en las que parece que hay una atracción entre estos dos, pero en el texto original Segismundo es más un protector que un enamorado. Él la ayuda a recuperar su honor y deja claro que no quiere seguir el mismo camino que Astolfo. O sea que al final, el final feliz de Rosaura es que se casa con Astolfo. Bueno, sí, y aquí es donde entramos en un debate. En su época, recuperar su honor significaba eso, casarse con el hombre que la había deshonrado, es decir, el que la había dejado. Pero hoy en día lo vemos con otra perspectiva. Es como si su final dependiera de un hombre, y eso choca con nuestra forma de pensar actualmente. Entiendo, Darío. Entonces, si la historia se hiciera hoy, ¿cómo crees que acabaría Rosaura? Igual se vengaría de verdad y no acabaría con Astolfo. O terminaría independiente sin necesitar a un hombre para recuperar su honor. Exacto, pero en la obra original, aunque ella sigue las normas de su época, sigue siendo un personaje súper fuerte. Se disfraza de hombre, viaja sola, se mete en una guerra, es una badass del siglo de oro. Oh, entiendo, Darío. Pero, así que podemos decir que Rosaura es como una heroína adelantada a su época. Sin duda alguna, Yuk, tienes toda la razón. No es la típica dama en apuros que sale en todas las historias cliché de la época, sino que tiene su propia historia y lucha hasta el final por lo que cree que es justo. Y además, sin ella, la historia de Segismundo sería muy diferente. No solo es importante por sí misma, sino que su papel también influye en todo lo que pasa. Pues con eso nos quedamos. Rosaura, un personaje que aunque no siempre recibe el protagonismo que merece, es clave en La vida es un sueño. Pero también tenemos otro personaje muy importante. ¿O no es así, Metel? Bueno, Basilio es el personaje que lo inicia todo. Él es el rey de Polonia y básicamente es el padre más desconfiado de la historia del teatro. Cuando su hijo, Segismundo, nace, los astros le predicen que será un rey cruel y tirano. ¿Y qué decide hacer Basilio? Pues encerrarlo en una torre desde bebé para evitar que se convierta en un monstruo. O sea, que se basa en una profecía para decidir que su hijo es un villano antes incluso a que aprenda a hablar, ¿no? Exactamente, Pérez, y eso es lo interesante de Basilio. En el fondo, él es quien se convierte en Segismundo, en lo que es. Es un ejemplo brutal de cómo la profecía se cumple porque él mismo la provoca. Es un clásico, ¿no? Si no lo hubierais intentado evitar, no habría pasado. Básicamente, es la paradoja de Edipo. Te dicen que algo va a ocurrir, intentas impedirlo y eso mismo hace que pase. Esta paradoja es fácil de explicar.
Ponemos un ejemplo. Tú creas una máquina del tiempo. Con esta viajas al pasado y matas a tu abuelo. Por ende, tu padre no nace, tú no naces, por ende, no creas una máquina del tiempo. Por ende, no puedes matar a tu abuelo. Esto es la paradoja del Edipmo. Ah, comprendo, Darío. Qué buena paradoja y qué buen ejemplo. Me ha quedado completamente claro. Pero entonces, ¿Basilio es el malo de la historia? Porque si enjaula a su hijo y lo trata como una bestia, no suena precisamente a buen padre, ¿eh? No sé yo. Ahí está la cuestión. No es un villano al uso, sino un personaje trágico. Él no es cruel porque sí, sino porque tiene miedo. De hecho, cuando Segismundo ya es mayor, le da una oportunidad y lo libera para ver si es realmente un tirano o no. Pero lo libera con trampa, ¿no? Porque si se descontrola, lo vuelve a dormir y lo encierra otra vez. Exacto, Pérez. Y eso es lo que lo hace más retorcido de todo. Lo suelta, pero en plan experimento. Y cuando Segismundo reacciona con violencia al principio, Basilio usa eso como excusa para volver a encerrarlo. Ah, entiendo, Miguel. Pues supongo que luego se redime, ¿no? Sí, cuando el pueblo se rebela y libera a Segismundo, Basilio acepta su destino y se arrodilla ante su hijo, diciéndole que si lo quiere matar, lo haga. Ahí es donde Segismundo le demuestra que ha cambiado y decide perdonarlo. O sea, que al final Basilio consigue lo que quería, pero de forma diferente. Aunque él haya controlado el destino, sino porque Segismundo aprende por sí mismo. Sí, es como si Calderón dijera que no puedes controlar el futuro a la fuerza. Puedes educar, puedes enseñar, pero no puedes decidir por los demás. Y también habla de cómo la libertad cambia a las personas. Segismundo, cuando sabe que todo puede ser un sueño, se vuelve mejor. Entonces, ¿cómo deberíamos ver a Basilio hoy en día? ¿Un rey sabio o un padre tóxico? Es un conjunto de ambas. Es un personaje que quiere hacer lo correcto, pero lo hace fatal. Controla tanto que acaba provocando justo lo que temía. Sería como un padre que sobreprotege a su hijo tanto que lo convierte en alguien incapaz de decidir por sí mismo. O como un jefe que desconfía tanto de su equipo que los controla todo el rato y al final acaba causando problemas en lugar de evitarlos. Bueno, pícaros y pícaras, ahora pasamos a la dramatización de un fragmento del texto. Espero que lo disfruten. ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infeliz! ¿Qué culpa tengo yo? Dime si nací en este destino, de sombras y de cadenas. ¿Qué ley, qué razón condena al hombre por su nacimiento? ¿Acaso el cielo, al crearme, quiso burlarse de mí? ¿O es que el mundo, al verme nacer, me negó desde el principio la libertad que a todos da? ¡Oh cielos! Si es verdad que tengo un alma, ¿por qué me la habéis dado? Si habéis de negarme el uso de su más noble derecho, ¿por qué me hacéis hombre? Si como un bruto me tratáis, ¿por qué me disteis razón si me condenáis a vivir en esta oscura prisión, donde ni el sol ni el aire pueden llegar a mi ser? Miradme aquí, encadenado, como una fiera salvaje, como un monstruo que asusta a los hombres y a los dioses. ¿Qué crimen he cometido si apenas he vivido? ¿Qué malicia al nacer si el nacer no elegir? ¿Por qué me castigáis así, sin darme siquiera una causa, sin darme la luz, sin darme la justicia divina? Oh, noche, tú que cubres con tu manto de tinieblas todos los males del mundo, dime, ¿por qué no me ocultas a mí también en tu seno? ¿Por qué no me das la paz que das a los que ya duermen? ¿Por qué me obligas a ver esta vida que me ahoga? Esta existencia que peor que la misma muerte. Sueña el rey el que es rey, y vive con este engaño mandado, disponiendo y gobernado. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe, y en cenizas las convierte. La muerte, desdicha fuerte, que hay quien insierte reinar, viendo que hay que despertar en el sueño de la muerte. Dime, Dios mío, si es cierto que la vida es un sueño, ¿por qué entonces este dolor, esta angustia que me quema, esta cadena que me ata, esta torre que me encierra? ¿Por qué no puedo despertar y ver que todo ha pasado, que todo fue una ilusión, un sueño que ya ha terminado? ¿Qué es la vida? Dime, ¿qué es? ¿Un sueño que nos engaña? ¿Una sombra que se esfuma cuando intentamos tocarla? ¿Un espejismo que brilla un instante y luego muere? ¿O es acaso un frenesí que locura sin fin, que nos fue a perseguir y quizás no deba existir? Pero no puedo creer que todo sea un sueño vano. Estas cadenas son reales.
Esta torre es verdadera y este dolor que siento no es un sueño, es mi vida. ¿O acaso es que el sueño mismo es la vida que vivimos y al morir despertamos a una realidad más pura? Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece una miseria y su pobreza. Sueña el que medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargando, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es un sueño. Y los sueños, sueños son, y sueños se quedan. A continuación, os vamos a dejar con una noticia de última hora en vivo y en directo. Esta mañana, en un remoto castillo, se ha dado un suceso que ha dejado a todo el mundo en shock. Un joven, que había permanecido confinado en una torre desde su nacimiento, ha sido liberado de manera abrupta. Fuentes cercanas informan que el joven fue mantenido en cautiverio por orden de su propio padre, el rey Basilio, quien parece haber querido poner a prueba su capacidad para gobernar. Lo más inquietante es la forma en la que se desarrolla el hecho. Tras su liberación, el joven fue trasladado de inmediato al palacio, en un movimiento que muchos comparan con la trama de La vida es un sueño, donde la línea está en el destino y la libertad se difumina. Se reporta que, en medio del desconocimiento, el joven reaccionó con una violencia inesperada, encendiendo un debate sobre la justicia, la manipulación del poder y la inestabilidad del destino. Las autoridades ya han iniciado las investigaciones pertinentes para enclarecer este insólito suceso. Continuaremos informando a medida que se revelen más detalles de la historia, que parece sacada de una tragedia literaria. Así es, la pregunta que ahora ronda es si el experimento real o quizás desesperado del rey Basilio abrirá la puerta a un cambio con el destino del joven o la condenará a repetir el ciclo del confinamiento. Estaos atentos, ya que este caso promete más giros y seguirá siendo tema de discusión en los próximos días. Bueno, Marcos, tras lo ocurrido no puedo evitar ver un paralelo evidente con La vida es un sueño. La forma en la que el poder interviene en la vida de este joven, manipulando su destino, me recuerda mucho a la lucha interna de Segismundo, atrapado entre el sueño y la realidad. Exactamente, Darío. En la obra, Segismundo vivió un conflicto entre el destino impuesto y la probabilidad de elegir su camino. Aunque parezca que las circunstancias siempre lo llevan por el mismo sendero, aquí la decisión del rey Basilio de liberar al joven y el modo tan abrupto que se hizo parece un experimento sobre el libro albedrío versus la predestinación. Es inquietante ver cómo temas tan antiguos como la manipulación del poder y el control sobre la libertad individual resuenan en un suceso actual. Nos recuerda que, aunque las circunstancias cambien, la esencia del conflicto sigue siendo la misma. Así es, la intervención del rey no es solo un acto de autoridad, sino un juego peligroso con la idea de justicia y el destino. En La vida es un sueño, Calderón nos hace cuestionar si realmente somos dueños de nuestro destino o simplemente peones de un juego mayor. Lo ocurrido hoy en el castillo es un reflejo contemporáneo de esta misma duda. Lo que me llama la atención es cómo, en ambos casos, el control absoluto puede desencadenar reacciones violentas y desbordadas. El joven, al ser liberado de manera tan inesperada, no solo enfrenta la incertidumbre de la libertad, sino que también se ve impulsado a actuar de forma extrema, casi como si el conflicto interior de Segismundo se materializara en la vida real. Y eso nos lleva a reflexionar. ¿Hasta qué punto el poder puede manipular la realidad de una persona sin dejar de ser, en esencia, un reflejo de los dilemas eternos sobre el destino y la libertad? La obra de Calderón y este hecho reciente nos invitan a cuestionar la naturaleza misma del control y la autonomía. Sin duda, un tema profundo y actual. La noticia, lejos de ser un simple suceso, se convierte en un espejo que refleja esos antiguos dilemas. Es fascinante ver cómo la literatura y la vida real se entrelazan. Exacto, cada generación se enfrenta a sus propios sueños y realidades, y este episodio es una clara muestra de cómo los viejos conflictos y preguntas siguen siendo relevantes hoy en día. Gracias, Marcos. Seguiremos atentos a los desarrollos de esta historia y a las implicaciones que tienen en el debate sobre el poder y la libertad. Bueno, pícaros y pícaras, ya hemos analizado la obra desde varios ángulos, pero ahora viene lo bueno, lo picante. Imaginad que Netflix nos dice: chavales, queremos una serie de La vida es un sueño, pero moderna, épica, visualmente espectacular, tipo Juego de Tronos, Dark o Black Mirror. ¿Cómo lo haríamos?
Vale, esto me interesa. Primero, yo creo que debería de tener una estética brutal. Algo entre lo medieval y lo futurista. Como un reino distópico, con una tecnología muy avanzada. O sea, rollo steampunk, pero con castillos. Exacto. Imagina que Polonia es un imperio tecnomágico, donde las profecías se calculan con inteligencia artificial y Basilio es un monarca que usa un superordenador cuántico para predecir el futuro. Baba, eso es un puntazo. Podría hacer un algoritmo que le dice que su hijo será un tirano. No en la astrología, sino pura estadística. Y Segismundo no estaría en una torre de piedra, sino en un laboratorio subterráneo o algo así, con realidad virtual, sin saber qué es real y qué no. A ver, bueno, chavales, aquí estáis fumando uno más grande, chaval, que de aquí a China. Bueno, ¿seguiríamos la obra o la cambiaríamos? Yo creo que la estructura debería ser la misma, pero con giros. En el primer capítulo, Sigismundo despierta en el mundo real, le dicen que es el heredero, que todo ha sido un simulacro para probar su carácter y claro, explota. Y cuando lo vuelven a cerrar, le hacen creer que todo ha sido un sueño, como en la obra original. Pero aquí yo metería un cambio. En lugar de aceptar su destino pasivamente, Segismundo empieza a dudar de la realidad como en Origen o Matrix. O como en el Westworld, que no sepa si está en un sueño o en la realidad exacta. Ahí está. Y justo cuando lo liberan por segunda vez, ya no sabemos si está despierto o sigue atrapado en una simulación. O sea, que al final de la temporada sería un cliffhanger brutal. Totalmente, Ayub. Que deja al espectador en plan, ¿y si toda mi vida también es un sueño? Vale, pero ¿y Rosaura? Porque la historia es clave y es una serie actual. ¿Tendríamos que darle más protagonismo? Yo haría que Rosaura fuera un hacker rebelde que está intentando derribar el sistema desde dentro. Ella es la clave para que Sigismundo empiece a cuestionárselo todo. Esto me encaja más. En la obra ella busca venganza, pero aquí puede buscar justicia en algún mundo corrupto. ¿Y de Clotaldo os olvidáis o qué? El guardia de Segismundo. ¿Qué hacemos con él? Clotaldo puede ser un científico leal a Basilio, pero que duda de si lo que están haciendo está bien o no. Como un mentor antiguo, en plan, te quiero proteger, pero también quiero seguir órdenes. A los Blade Runner, supongo que os referís, donde no sabéis quién es realmente bueno o malo. Vale, y lo más importante, ¿cómo se llamaría la serie? Porque La vida es un sueño puede sonar demasiado clásico para Netflix y para los jóvenes. Tendría que ser algo más enigmático y potente. ¿Qué tal sueño real? Para jugar con la dualidad de que es realidad, pero a la vez no. Bueno, Pérez, esa idea la descartamos totalmente. Sé que intentas interpretar algo, pero menuda basura. Habría que buscar un nombre mejor que mantenga el misterio. O directamente le llamamos Segismundo, como hacen con muchas series que llevan el nombre del protagonista. Y el primer episodio se tendría que llamar piloto, porque todas las buenas series empiezan con un episodio piloto. A ver, en mi opinión voy a dar, pero yo lo llamaría Control, porque todo trata de quién maneja el destino. Buah, ese nombre pega muchísimo. ¿Os imagináis el tráiler? Empieza con la voz de Sigismundo diciendo: ¿todo lo que he vivido es real o solo un sueño? Y luego escenas de caos, explosiones, soldados persiguiéndolo. Como con una banda sonora seria y épica al tipo Hans Zimmer de Star Wars. Y al final del tráiler, Basilio con su superordenador diciendo: el destino está escrito y no podemos hacer nada para cambiarlo. Y Segismundo contestando, pues entonces lo reescribiremos. Pantalla negra, título, Control. Netflix, si nos está escuchando, llámanos. Bien, sigamos con nuestra charla. Dejando atrás la influencia del arte, ahora queremos hablar de algo que nos toca a todos. ¿Cómo se refleja en nuestra vida diaria las ideas de la vida es un sueño? Darío, tú que siempre nos explicas bien esos temas, ¿qué opinas? Pues a ver, mira, yo creo que la obra nos invita a darnos cuenta de que muchas veces actuamos sin pensar, como si estuviéramos dormidos. Segismundo, al final, se da cuenta que puede cambiar su destino si toma conciencia, y eso nos hace pensar en nuestras propias decisiones. A veces seguimos la corriente sin cuestionar, pero en realidad tenemos el poder de despertar y hacer cambios. Totalmente, Darío. Yo lo veo como una llamada a no dejarnos llevar por lo que la sociedad espera de nosotros. Cada uno puede romper con esa rutina automática y buscar su propio camino, igual que Segismundo cuando decide enfrentarse a su destino. Sí, Miguel. Y a lo que me refiero es que el libro nos hace reflexionar sobre la importancia de ser auténticos,
A veces nos dejamos llevar por lo que otros piensan o nos imponen y olvidamos que al final somos nosotros los que decidimos qué hacemos y quiénes queremos ser. Es como despertar de un sueño en el que no participamos realmente. Y no solo eso, también me hace pensar que nuestras decisiones, por pequeñas que sean, pueden marcar un antes y un después en nuestra vida. Lo que, a primera vista, parece un detalle, luego se convierte en algo que define nuestro futuro. Es como un recordatorio de cada momento cuenta. Muy interesante, vaya aportación de los grupos de este podcast. Entonces, ¿nos estaríamos diciendo que la vida es un sueño nos impulsa a ser más conscientes y a no conformarnos con lo que nos importa? Exacto, Ayub. Nos anima a cuestionar lo establecido y a dar cuenta de que, aunque a veces parezca que el camino ya está marcado, siempre hay margen para cambiar y para soñar diferente. Hay que perseguir nuestros propios sueños y hay que hacer lo que nosotros queramos. Es como si Calderón nos dijera, despierta, que tú tienes el control de tu vida. Pues a mí me parece que es un mensaje muy actual en estos tiempos donde todo va tan rápido y muchas veces seguimos rutinas sin pensar. Es fundamental recordar que podemos tomar decisiones y cambiar nuestro rumbo. Y además nos invita a no tener miedo al error o al fallo. Si estamos dormidos nunca sabremos lo que podemos lograr. Solo cuando nos despertamos y actuamos, aunque sea de manera equivocada, aprendemos y crecemos de los errores. Eso es verdad. Cada lección es una oportunidad para reinventarnos, para ser mejores. Y pensar que un texto escrito hace siglos puede tener tanto que enseñarnos sobre la vida hoy en día. Es realmente asombroso. Muy bien, me gusta cómo suena esto. En resumen, La vida es un sueño no solo es un clásico de la literatura, sino también una invitación a reflexionar sobre nuestra manera de vivir, a tomar el control de nuestras decisiones y a no quedarnos dormidos en la rutina. Así es, Ayub. Creo que el mensaje es claro y que todos lo hemos entendido. No dejes que la vida te pase sin que te des cuenta. Despierta, cuestiona y actúa, porque cada decisión cuenta y la vida es una. Genial, chicos. Gracias a todos por sus aportaciones y a ustedes, oyentes, por acompañarnos. Mejor que oyentes, mejor dicho, pícaros y pícaras, porque este nombre ya es para vosotros. Este podcast es de nosotros para vosotros. Y con estos invitados que he tenido, espero que os haya encantado, porque ha sido mucho mejor que el primero, en mi opinión. Y espero no haberos decepcionado. Y estad atentos, porque este grupo volverá al tercer trimestre con un mejor podcast aún.